Facu, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo va? Edu, ¿cómo te Buenas va? noches. Estás así. Sí, ¿viste? sí, venimos con el enroque. Sí, no, hablando de enroque, me acaban de confirmar, porque ahí sobre el final conté que Jorge Macri y Grindetti, los dos intendentes, fueron llamados a la Quinta de Olivos a conversar con el presidente. Son los más dialoguistas de la oposición. Digamos que sí. Un poco para charlar acerca del comunicado, porque hay un grupo, un ala, digamos, de Cambiemos que no está de acuerdo con ese comunicado que tuvo que ver con la muerte de Fabián Gutiérrez. No es el jueves, yo me equivoqué, no es el jueves, es mañana. O sea que mañana es la dos reunión referentes de la oposición, como son Grindetti. No es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor. Grindetti y Jorge Macri a la Quinta de Olivos. Ahí está, ellos dos. Y ya en algún momento Jorge Macri había estado en Olivos, ¿te acordás? Lo había llevado Zabaleta. Juanchi Zabaleta, exactamente. Yo creo que Juanchi es también, me parece, el artífice. Eso no es dato. No es dato. Me parece opinión, porque me parece que Juanchi Zabaleta, viste que está de moda la palabra articular. Sí. Parece un que articulador de estas reuniones. De intendentes de la oposición. Igual, Eduardo, se lleva muy bien. Es un momento donde, digo, más allá del vale chiste, más el diálogo por supuesto, que cualquier otra cosa. Digo, esta idea de articulación, de acercamiento, de puente, de diálogo, llámenlo como quieran, pero frente a la locura que estamos viviendo, me parece que lo más importante es encontrar figuras de los dos lados, que logren. Mira, yo ayer tuve en el programa a Nicolás Massot y al ratito lo tuve al Chino Navarro. Sí, Son dos referentes con los cuales se puede hablar. No los pudimos cruzar, pero lo hemos hecho en varias oportunidades. Estaba mirando algo que me llamó mucho. Con el Chino Navarro me crucé muy duro, pero muy duro. Pero pudiste en la radio. Espectacular. ¿Pudiste Pero sí, de eso se trata. Pero después me mandó un mensaje, Chino, lo agradezco públicamente, me mandó un mensaje por WhatsApp agradeciéndome la nota, perdón. ¿Por qué sentís que te cruzaste muy duro? No, porque fue vehemente, fue una charla. Pero que no nos tenemos que alarmar de eso, Eduardo. No, pero tampoco es común que un funcionario público, porque hoy el Chino Navarro es funcionario público, con despacho en jefatura, en casa de gobierno, que te mande un chat, un mensaje diciéndote mil disculpas y por ahí, qué sé yo, el diálogo, pero igual te respeto. Me pareció genial, genial. Mira, yo ayer justamente hablando de eso me terminé chateando esta tarde con Nicolás Massot. Creo que es momento de encontrar espacios por ahí entramos riéndonos de esa palabra, de articular, pero es un momento donde la Argentina necesita, no tengo ninguna duda, de los dos lados. Entre un Chino Navarro y un Tailade, bueno, quiero 100 Chino Navarro. ¿Entendés? Y cero Tailade. Pero creo que también, creo que también en algún momento... Los Tailades de la vida a este gobierno le hacen daño. Sin duda. O a cualquier gobierno le hacen daño. Así como Iglesias le hacía daño al macrismo. Yo creo que los Tailades de la vida le hacen daño. Tampoco se calla Iglesias, ¿no? Porque sigue... El otro día no sé qué dijo y se enojó porque acá habíamos dicho algo en relación a su rol, en fin. A mí me tiene sin cuidado Iglesias, ¿a vos? No, sí, también. Por eso. A ver, por eso. Cuando tenga ganas de venir acá a discutir ideas, si vienen a discutir ideas, proyectos, acá, digamos, la idea... Escuchamos todas las voces. Por supuesto. Y como decís vos, si uno tiene que poner, digamos, la mirada crítica, si no, ¿cuál es el rol nuestro? Está bien. No podemos tener una mirada crítica en relación a eso. No, si no te aparece Miriam Lewin. Si vos tenés una mirada crítica, como por ejemplo la de Babi Checopar, automáticamente te tildan de anacrónico, de que estás en el pasado y que ya se van a ocupar de vos. ¿Pero vos no la entrevistarías a Miriam Lewin? La verdad que... Sí, Eduardo, ¿cómo no? Sí, hay que entrevistar, hay que dialogar, hay que cuestionar. No la entrevistarías. Porque alguien que dice que a Babi Checopar hay que sacarlo, porque lo que dijo es básicamente eso, ahora no recuerdo exactamente. No escuché la nota entera yo, ¿no? Soy sincero, no lo escuché. Lo que dijo... Escuché hoy que hubo una editorial de Antonio, que la escuché ahí justamente en el pase. Miriam Lewin dijo: el caso de Babi Checopar es anacrónico, que apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad.
Cuando un funcionario público, dice que apunta a que un periodista no sea más escuchado, es que lo quiere borrar del mapa de los medios. Sí. Que lo quiere hacer desaparecer de los medios. Que quiere censurarlo, que quiere que no participe más de los medios. Que los medios que lo contratan lo echen. Eso es lo que... Y eso es nazi. Eso es fascismo puro. Lo anacrónico, y esto de ir al pasado, es ella. Que es ir a lo Mussolini, a lo Hitler. Eso hacía el fascismo. Y eso hacían los nazis. Lo que quiere esta señora. Esta señora que tiene las manos y el cerebro manchado de sangre. Esta señora fue montonera de armas llevar. Ella misma se jactaba de haber puesto bombas. Bueno, ella misma entregó a su propia pareja. Estuvo detenida, desaparecida en la ESMA en el marco de una dictadura militar. Eso también hay que verlo. Y en ese marco de la detención entregó a sus compañeros, a varios de ellos, a varios. Y después se exiló. ¿Y a dónde crees que se exiló? ¿A Cuba? ¿A Angola? ¿A Rusia? No, a Nueva York. A los Estados Unidos. Y después volvió. Andan dando vueltas allí, historias con Macera. Creo que participó también de un partido político que quería armar Macera. Mira, Cumpa, vos que tenés 17, 18, 20 años, por ahí decís... Pero vos que nos ven hasta ahora, Eduardo. Chicos de 17. Sí. Por ahí te ven los de 20 y pico, que yo no tienen ni la más puta idea quién es Mira Lewin. Y estos personajes nefastos, porque Mira Lewin es la que preparaba en el grupo Clarín informes especiales para destruir honras, gente. Sino por él. ¿Qué hizo con Tontonietti? ¿Cómo se llama? ¿Con quién? Un periodista se llama Tontonietti. Acelerás a fondo, Eduardo. No. Pero lo que pasa es que yo tengo un problema con los apellidos. A veces, Daniel Tonietti. Chorrito, le decían Chorrito. Le destruyeron la vida a una señora que se llama Beatriz Salomón. Se la destruyeron. Pero por eso, digo, y esta es la señora que levanta la bandera. ¿Con qué moral esta mujer va a decir que los periodistas, porque hoy es Babi Checopar, mañana sos vos? No, yo no. ¿No le gustó una frase tuya? Pero bueno, a ver, la de Babi Checopar puede no gustar. No. Puede. Es que ella va a hacer lo que no se puede. Ella va a apuntar a que no sea escuchado por la ciudad. Es una funcionaria pública. Pero tiene herramientas, instrumentos. ¿Y a vos qué te parece que no? ¿A vos te parece que no? ¿De qué manera podrían decir? Si es parte del Estado. ¿Pero de qué ella manera? Tiene poder. Pero Eduardo, sin atentar... Ella tiene poder. Si no atentás contra la libertad de expresión, ¿de qué manera un funcionario del Estado podría decir no hables más? Si apunta a que no sea escuchado en la sociedad, es que va a hacer algo. Es una opinión. Para hablar con los dueños de los medios donde lo contratan. Eso sería en Radio Rivadavia o acá. Para que lo echen. Eso sería un apriete. Un recontra apriete. ¿Y vos qué crees? Bueno. ¿Que no hay funcionarios que quieran eso? Pero existió siempre y existirá siempre. ¿De qué? Lamentablemente, que haya funcionarios. Bueno, sí, durante 12 años existió. Perdón, o que el poder... No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo un día dije algo en este canal sobre la muerte de Santiago Maldonado y al otro día recibí una puteada enorme de una persona que estaba muy cerca de Mauricio Macri. Levantaron el teléfono, me llamaron, no voy a decir quién, pues no viene al caso, no tiene sentido, para preguntarme por qué yo había planteado, ¿y sabes qué había planteado yo? En el medio del fragor del caso Maldonado, que la muerte de Santiago Maldonado, vos fíjate, y aparte vos me conocés, creo que la gente también sabe que yo tengo un nivel de moderación. No es mi caso. Bueno, pero no es un valor ni un disvalor, es una realidad. Digamos, cada uno, construye y va hacia un lugar determinado en relación a lo que puede, a lo que siente, a cómo también uno se fue formando. La realidad es que yo había planteado que la muerte de Santiago Maldonado se había dado en el marco de un operativo de represión que estaba haciendo, sin, horrorizarnos por la palabra represión, la propia gendarmería. Eso es innegable. Santiago Maldonado se muere ahogado, pero en el marco de escaparse de un operativo... Voy a discutir con vos a muerte, mirá. Pero, Santiago Maldonado. Sí.
y el resto de los que estaban cortando una ruta estaban cometiendo un delito. Sin duda, ahí no discutimos. Un delito. Federal. Federal. Cortar una ruta. No se puede, ni acá, ni en ninguna parte del país. No se puede. En ese marco, huyen. Sí. Y en la huida, mueren. Se cae al agua y se ahogó. Bueno, es lo mismo que acabo de decir yo. Santiago Maldonado muere. Pero vos decís que la responsabilidad es de la Gendarmería. No, la responsabilidad la establece para Vos mí. dijiste que la responsabilidad es de la Gendarmería. No. Suponete que vos y yo cortamos la calle acá. Sí. Viene la policía. Sí. Yo salgo corriendo. Sí. Y en la esquina me atropella un colectivo y me mata. ¿La responsabilidad es de la policía? No, pero entonces, yo no dije eso. Yo lo que entonces, si no es del colectivo, tampoco es del río. Yo te hablo de contextos. ¿Y qué contexto? A ver, primero, no estamos hablando del caso Maldonado. Si se hubiera quedado en su casa con los mapuches está bien, y no hubiera cometido un delito, no se hubiera muerto. A ver, estábamos hablando del poder. ¿De qué poder? Esperá, déjame terminar. Estábamos hablando del poder interfiriendo sobre algunas cuestiones que pueden molestar o no cuando alguien da una información. Estamos hablando de eso, no del caso Maldonado. Respecto al caso Maldonado, ya la justicia creo que se expidió, está claro, hubo 50 peritos, me parece que está claro. Fue un hippie que se ahogó. Bueno, eso a mí me parece fuerte. Fuerte, pero si él mismo era, yo no sé tocaba si la guitarrita, era hippie, hacía tatuajes, viejo. ¿Cuál es el problema? No es un disvalor. Bueno. No es un disvalor ser hippie, es una elección de vida, viejo. En los 70 la gente elegía ser hippie y no es un problema. Yo lo que creo es que así como uno analiza la muerte de Fabián Gutiérrez y se utilizó el perfil de Fabián Gutiérrez, que es innegable utilizarlo, que la propia justicia lo tiene que utilizar para analizar hipótesis y móviles posibles, motivación. Digo, Santiago Maldonado muere en el medio, como vos explicabas, huyendo, como vos explicabas, de un operativo, como vos explicabas, porque si estaban huyendo era porque estaban cometiendo una toma que no está permitida. Un delito. Un delito federal, cortando la ruta. Cuando vos sabés que vas a cometer un delito, sabés que por ahí algo te puede pasar. No se murió pescando con los amigos. Pero por supuesto que no. Bueno. Pero por supuesto se muere que no. En el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional. Se murió en el marco, no del operativo. Se murió en el marco de la comisión de un delito. Perfecto. Y en la huida, después de cometer un delito. Por eso, ¿qué palabra usé yo? En la represión de ese delito que se estaba cometiendo, sin que nadie se asuste por la palabra represión, Santiago Maldonado... Lo que pasa es que en ese momento... Eso es como... En ese momento... ese es el relato. En ese momento... Eso es cómo se utilizan los datos objetivos y los hechos materiales. Los dos somos abogados. Y no, los dos estamos dando datos objetivos. Totales. ¿No? Totales. Se trata de eso. Por eso, pero vos ibas hacia cómo después se utilizó el caso Maldonado, como también se utilizó... Para voltear un gobierno. Para decir que para voltear, el presidente... para responsabilizar... Lo que se decía en ese momento era... Que también ahora me parecería una barbaridad que digan, por ejemplo, ahora que Alberto Fernández mandó a matar por estos chicos a Gutiérrez. Fin de semana fue... O que Cristina Kirchner mandó a matar a Gutiérrez, a Fabián Gutiérrez, por estos chicos, para callarlo la boca, cortarle el cuello. Pero vos crees que eso no pasó el fin de semana. De la misma manera digo, en ese momento se decía que Mauricio Macri había mandado a matar a Maldonado, que lo había mandado a secuestrar, detener, secuestrar y matar. Barbaridades. ¿Vos te acordás del tipo con los binoculares? Sí. Desde una loma, ¿viste? A caballo. 70 días. 70 días. Digo, yo, Club del helicóptero. Lo único que pensé esos 70 días es en la familia del propio Maldonado, queriendo esclarecer efectivamente qué era lo que había, sucedido, y en el medio, como pasa ahora con el caso Fabián Gutiérrez, y digo, creo que volvemos al comienzo de este humilde y pequeño pase. ¿Vos te crees que yo no sufría aprietes de Marcos Peña? ¿Vos crees que no? Te creo porque te conozco. Pero por eso te digo, volvemos al comienzo de la... Enojado porque un día no pegaban una en economía. Un día dije, Marcos Peña debe ser seguramente en la política para ganar elecciones Messi. ¿O no? Sí. Para ganar elecciones Messi.
Con trampa. Ahora, para gobernar el Pipita Higuaín no se la bancó. ¿Y qué? No se la bancó. Pero bueno, vos también no se la bancó. Gusta el Pipa. No se la bancó. Pero bueno. Bueno, es lo que te acabo de contar. Yo te digo, un día dije algo del caso Santiago Maldonado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No hubo una oficina del pensamiento, no hubo alguien que dijo, a este lo vamos a separar de los medios. ¿Y qué son los trolls de Marcos Peña? ¿Sabes cómo lo sufrí? Digo, por eso te digo, ¿qué son o qué fueron los trolls de Marcos Peña? Que ahora me van a putear. Putéenme tranquilo, no hay problema. Ya a esta altura. Igualmente no todos son trolls. No todos son trolls. Hay gente con cara, con imagen, que vengan gente de carne y hueso. Ojalá. Detesto las críticas anónimas. En las redes sociales hay crees que pasó? Hay gente y gente. ¿Qué crees que pasó el fin de semana en las redes sociales? Que yo no sé si. No sé, el otro día alguien leía que alguien las llama antisociales, porque la verdad que lo son. ¿Qué pasó? Mira, yo te voy a contar algo que me pasó a mí, si querés. Vale. El sábado a la mañana, yo terminé el programa de radio en la red, tenía información porque estaba chateando con colegas y con alguien de la justicia de Santa Cruz. Y tenía información muy concreta de lo que había pasado con Fabián Gutiérrez. ¿Sí? Hoy, ¿qué día es? ¿Martes? Sí. ¿Tenemos todos más claro lo que pasó con Fabián Gutiérrez? Me limité a contar datos objetivos de lo que había sucedido. El arma, el cuerpo, la escena de la muerte. ¿Sabes las barbaridades que me dijeron? ¿Sabes la cantidad de puteadas que me comí? Ninguno de los que me puteó el sábado lo escucho o lo leo ahora. ¿Y te importa eso? Mira, no sé si me importa o no. No existe. Mira, si te lo estoy comentando creo que me importa, pero que instalen determinada versión en redes sociales o que digan tal o cual cosa, que se metan con tu familia, creo que son cosas que también debieran importarnos a todos los periodistas. Porque también tienen que ver con direccionar la opinión hacia un lado o hacia el otro, o hacerle creer a la gente una cosa u otra. No me meto en el tema Nisman, porque vamos a, digamos, si no discutimos hasta la 1 de la mañana. Pero también ahí hubo una grieta. No puede haber grieta en determinados... A ver, hay grieta en todo. Que haya grieta en todo. Hay grieta en todo. Pero hay datos objetivos. Hay datos objetivos, hechos materiales. Cuando vos empezás... cuando la verdad empieza a diluirse, entonces ya no hay datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos de Fabián Gutiérrez? Mira, pongamos un ejemplo claro. Vos y yo podemos pensar del peronismo una cosa distinta. Podemos discutir. Vos podés estar a favor, yo puedo estar en contra. ¿De qué peronismo? Por eso, mira vos. Porque hay miles de peronismos. Ahí se abrió un debate. Así que según... ¿De qué peronismo estamos hablando? Bueno, ahí se abrió un lindo debate. Si el primer peronismo y su concepto de industrializar un país, si el segundo peronismo que estuvo más cerrado, volteado por... Ahora, en esta época. ¿Qué peronismo? Bueno, por eso. Ahora, lo que es innegable es qué día murió Perón. Sí. Eso no lo podemos discutir. Exactamente. Bueno, hay hechos materiales que uno puede discutir. Digo, ¿de qué manera? Digamos, y en el caso Gutiérrez, si a Fabián Gutiérrez apareció con una cuchillada y la gente cree que lo mató un sicario de un balazo, bueno, ahí llega un momento donde lo que se resigna es la verdad. Los datos ciertos de Gutiérrez era que Gutiérrez era un corrupto. Sin duda. Que era el secretario ¿Sabés cómo sabemos que Gutiérrez era un corrupto? Porque lo dijo él. Porque lo dijo él, exactamente. Gutiérrez era el secretario privadísimo de la familia. ¿Sí? Sí. Y de la expresidente. ¿Sí? ¿Son objetivos los datos? Sí, en vínculo con la expresidente, con la actual vicepresidenta hasta el 2010. Exactamente. Declaró en una causa de corrupción como imputado colaborador. Sí. ¿Es verdad? Sí, leí la declaración. Es verdad. En la declaración habla de bolsos. ¿Dijo que existían los bolsos? Sí. Habló de bolsos y valijas con candados. Cuando el juez le preguntó ¿y qué había adentro? Ahí empezó con alguna conjetura diciendo, creo, quizás, según lo que dijeron, no importa. Pero cuando se eleve la... Es un dato objetivo. Cuando el juicio oral, que dicho sea de paso, hoy se volvió a suspender por tercera vez el de obra pública. Cuando este juicio oral entre justamente en la etapa de oralidad, el testimonio de Fabián Gutiérrez... ¿Declaró la causa Cuadernos? Sí. Sí. Es un dato objetivo. Objetivo. Es esto que estamos describiendo nosotros, no es opinión, es información. Total. A mí me encanta decir eso. Es que es así. Es información.
¿Que Fabián Gutiérrez estaba vinculado a la política? ¿Es un dato cierto? Sí, sin duda. Sí, claro, obviamente. Así que describir esos datos no está mal. Yo no me refería a eso. Está mal. No, ¿cómo va a estar mal? No está mal. No, Decir, por ejemplo, que la fiscal es la sobrina del actual vicepresidente. Absoluto. ¿Dato cierto? Concreto, certero. Que es la hija de la actual gobernadora. Si no tenemos, digamos, si no estamos equivocados con el dato, es certero. Es certero. No me refería a eso, yo me refería a los datos, los hechos materiales en relación ¿Lo asesinaron? Sí. Lo asesinaron. ¿Cuál fue el móvil? Otro dato. Lo mandaron a matar. Deberá determinarlo el juez. Yo no creo que hayan sido 4 chicos que se les fue la mano. ¿Y qué crees? No, eso lo dijo el juez. El juez dijo que... Fueron 4 chicos a quienes se les fue la mano. Sí, en un plano, en un intento de extorsionar a Gutiérrez, buscando parte de un dinero, pidiéndole parte de un dinero. Cuando lo cuenten y cuando se sepa, sí. Lo declaró ya uno de ellos. Declaró uno de ellos. Pedro Monzón. Bien. Bien. ¿Ok? El problema el problema no somos nosotros dos, Eduardo. Está bien. El problema es qué se hace con la interpretación de estos datos. Está bien. Mirá, y creo que es una anécdota que vos sabés. Yo vi el cuerpo de Alfredo Yabrán. Por una cuestión circunstancial de cobertura periodística, me quedé encerrado en la cochería donde estaba el cuerpo de Alfredo Yabrán. Sí, cierto, me acuerdo perfectamente bien. Muchos años. Perfectamente No sé si, trabajábamos juntos en otra en redes. Exactamente. No me acuerdo si fue, yo fue antes o después, no me acuerdo, porque fue en 98, 99. Yo, como me dijo Fantino el otro día, tengo cara de niño, pero no soy tan niño. Yo vi el cuerpo de Yabrán. Estuve encerrado con el cuerpo de Yabrán. Yo vi lo que vi. Yo no le hice un ADN para saber si es Yabrán. Sin embargo, mucha gente cree que está paseando por el Caribe. Yo creo que era Yabrán, no por lo que vi solamente, sino porque después intervino, hubo una pericia, se hizo la propia familia de Yabrán en el marco de un dolor tremendo, ofrecieron su sangre, cotejaron, hubo un ADN. Aún así, ¿vos sabés la cantidad de puteadas y de gastes que me he comido en reuniones, en asados, cuando yo empiezo a contar el episodio de Yabrán y la gente me dice... Déjate de joder. Está en el Caribe. Sí, Yabrán está en el Caribe. Claro. Y sobre esto, Miguel Viñaski, el papá de Nicolás, escribió un libro en base a una teoría que es muy interesante, que es la noticia deseada. La gente a veces desea... Sí, claro, obviamente. Que la noticia termine de una manera. Siempre la teoría conspirativa es mucho más linda. Está bien. Bueno, garpa. No cuenten conmigo. No, conmigo tampoco. No cuenten conmigo. Pero al común, la teoría conspirativa, garpa, es linda. Es linda. Pero a veces las cosas sí, lo que pasa es que en el medio de la teoría conspirativa, si la agarramos una ensaladera, si a mí no me gustan mucho las metáforas gastronómicas... Bueno, eso mismo que vos planteás, se hizo en el caso Maldonado. Eso mismo. Con los datos objetivos, ¿qué te dije antes? Con los datos objetivos, cada uno utilizó la información objetiva... Y la cambiaron para decir... Hay un gobierno dictatorial, Macri y Videla. Bueno, y aparte de Maldonado, ¿quién murió ahí? ¿Qué murió ahí? La verdad, que es lo único que importa. ¿Y quién la mató? Bueno, el kirchnerismo. Los que grupos manipulan, de izquierda. Los que manipulan. La mataron. Los que manipulan. Los que querían el club del helicóptero. Ellos mataron la verdad. Porque la verdad era otra. La verdad era la que dijeron los 55 peritos encerrados en un lugar con un cuerpo ahí. Bueno, por eso vos agarrás una ensaladera, le pones un poquitito de relato, otro poquitito de los trolls de Marcos Peña, otro poquitito de acelerar a fondo, otro poquitito de mirada dogmática, aquí llegamos a la Argentina que tenemos. Que yo ahora digo que está lloviendo y la gente dice que va a estar lloviendo. Si vos decís que está lloviendo, te garpan lo del servicio meteorológico. Si decís que no está lloviendo, no te garpan. Miren, muchachos, y muchachas, yo trabajo hace muchos años. Los ensobrados. Claro. Sobrado. Cuando vos decís... Te llegó el sobre. Claro, ¿dónde está el sobre? ¿Sabés a veces que te llegó el sobre? ¿Y vos crees que ahora eso...? Es muy lindo, ¿viste? Porque a veces te dicen, vos criticás algo del macrismo y te dicen, te llegó el sobre de Alberto. Claro. Vos decís algo de Alberto y te dicen, te llegó el sobre de Macri. Sí. Ahora mismo, si yo abro seguramente las redes, deben de estar diciendo, puteando para un lado o para otro. Seguramente. Entonces, también la gente del otro lado tiene
responsabilidad por esto que vos marcabas recién, de que más afecta a las teorías conspirativas. Es más Y lindo. no hay que enojarse cuando uno cuenta la verdad. No. Ni se tiene que enojar el poder. ¿Me puedo ir a dormir? Uy, son y 23. Escuchá, Digo, cuando... No, si quieren pónganme una camita. Bueno, pará, si te ponen una hablando de camita... Dormimos juntos ahí atrás. Pongan 2 camitas ahí atrás del... ¿Te puedo decir algo sin que te lo tomes a mal? Sí. Paso. Pues yo me lavo los dientes, todo. ¡Doctor! Chao, Eduardo, gracias. Hasta mañana. Bueno, nos quedamos, una manera distinta de empezar el programa. A ver, hoy se conoció una declaración que la dio el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, que dijo que si efectivamente la situación del COVID en la provincia de Buenos Aires sigue como la estamos viendo, es factible que la situación se complique en Rosario o en Córdoba. Está Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, escuchándonos. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por esperarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto muy grande. Bueno, gracias, intendente, por esperarnos. ¿Cómo le cayó esta declaración? ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo están llevando adelante esta gestión de una pandemia, no? Nosotros estamos en una situación, me animo a decirte, positiva hasta acá de la evolución de la pandemia. Tenemos 138 casos desde que empezó, 122 personas ya recuperadas. Tenemos una continuidad en los últimos casos con la característica de personas que toman contacto con la zona de mayor circulación, fundamentalmente trabajadores que viviendo en Rosario, desempeñan tareas en algunos lugares de provincia de Buenos Aires. Y obviamente hoy tenemos la vigilancia activa, tanto en Rosario como en la provincia, en relación a esos contactos, digamos, porque claro, no tenemos circulación dentro de la ciudad. Claro. Intendente, y cuando escucha que el ministro de Salud, un territorio tan grande, tan extenso como es la provincia de Buenos Aires, cree o sostiene, y seguramente no lo hizo con mala fe, pero considera que si explota el conurbano, va a explotar Rosario, va a explotar Córdoba. Creo que se refiere inevitablemente a que posiblemente la Argentina empiece a entrar en una fase de derivaciones de pacientes, si es que efectivamente termina explotando el conurbano, como plantea el ministro Goyan, ¿no? Nosotros obviamente estamos muy cerca, tenemos interacción con Capital, con la provincia de Buenos Aires, por supuesto también con Córdoba, incluso con Chaco, y es obvio que cuando se producen picos en determinadas zonas del país, en la cercanía pueden darse, lo que yo les comentaba, ¿no? Tenemos casos que tienen que ver con personas. A mí no me gusta, en general, bastante angustia e incertidumbre nos causa la pandemia y todos sus efectos, como para agregarle palabras muy fuertes. Claro. Pero obviamente todos dependemos un poco de todos, y entiendo que a lo que apuntaba el ministro es a que obviamente lo que estamos viendo en muchas provincias que antes no tenían casos, y también nos sucede a nosotros, es que el transporte de mercaderías, la vinculación con la ciudad o con la provincia de Buenos Aires puede traer casos de contagio o brotes. Claro. Y en ese caso, ciudades como Rosario ¿recibirían, por ejemplo, pacientes del conurbano? La verdad que esa es una discusión que se dio, pero hoy no encuentra mucho sostén. Primero porque todavía hay muchas zonas de la provincia de Buenos Aires que tampoco tienen cantidad de casos en el interior y que tienen infraestructura sanitaria. Segundo, porque obviamente eso también habría que evaluar si esa cobertura sería de COVID o quizás probablemente de pacientes no COVID, ¿se entiende, no? Lo escribo lo mismo, yo creo que esto es un día a día con una planificación. Lo que menos tenemos que hacer es alarmar a la gente. Imagínense que eso genera una alarma que hoy la verdad que no está en consideración como para ponerlo arriba de la mesa. Creo que hay que tener mucha serenidad. En nuestro caso, obviamente, la evolución sanitaria nos ha permitido un grado muy importante de apertura de actividades. Tenemos funcionando gran parte de las actividades económicas y productivas de la ciudad, pero obviamente también eso nos genera que cuando se produce un caso, claro, lo que antes era aislar 10, 12 contactos, hemos tenido que aislar en un caso hasta 158 contactos. ¿No? Por un caso positivo por un solo caso positivo tuvieron que aislar 158. ¿Por qué tantos?
porque son, obviamente, como hay un nivel de actividad muy alto, por ahí se produce una reunión familiar, luego un encuentro con amigos, luego la concurrencia a un lugar, claro, y luego el lugar de trabajo. Entonces, imagínense que al tener funcionando la apertura de gran parte de los niveles, en el trabajo clave, que es aislar rápido la mayor cantidad de contactos estrechos, se intensifica mucho en la cantidad. ¿Qué se puede hacer hoy en Rosario y qué no se puede hacer? Nosotros tenemos habilitada con características de protocolos prácticamente las actividades que tienen que ver con la industria, con el comercio, claro, obviamente con la atención al público de instituciones. Desde hace 14 días bares y gastronomía, y están habilitadas también las actividades físicas individuales, tanto en locales habilitados como en espacios públicos y los encuentros familiares y afectivos los fines de semana. Obviamente no tenemos clases, no tenemos ningún evento que supere las 10 personas, no tenemos autorizado nada masivo, y en los bares y gastronomía con dos características: la restricción al 50% de la capacidad y la necesidad de, cuando uno concurre a un bar o un restaurante, de dejar sus datos, claro, para precisamente garantizar esa trazabilidad. Intendente, me espera un minutito, vamos a saludar a un colega suyo, ¿sí? Que está en Mar del Plata. Unimos Rosario y Mar del Plata, que es una unión que se da mucho. Muchos rosarinos van a Mar del Plata, muchos marplatenses van a Rosario. Está Guillermo Montenegro escuchándolo también y escuchándonos. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andás? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Lo mismo. Bueno, ahí está, ¿no? Los intendentes son los que están ahí en la primera línea también atendiendo y llevando adelante y gestionando. Guillermo, ¿cómo está Mar del Plata? A ver, te digo una cosa que fui copiando de Pablo. De hecho, hemos hablado de estas cosas con él, ¿no? De la situación sanitaria es muy similar. Nosotros tenemos en total, por ahí un poco menos en cantidad, tenemos alrededor de 50 y pico de casos en total desde que empezó, más de 40 recuperados, y hoy activos habrá 14, 15, de los cuales te diría que el gran porcentaje es asintomático, que está en hoteles o en su domicilio aislados. Obviamente con bastante movilidad en la ciudad también, porque fuimos habilitando gran parte de lo que tenía que ver con la industria, con la obra en construcción. La industria está en pleno funcionamiento, el puerto también. Empezamos a trabajar hace un mes aproximadamente con la apertura de locales comerciales, sobre todo de venta de indumentaria. Mar del Plata es una ciudad textil, con lo cual la venta de ropa era un tema importante. El viernes empezamos puntualmente con lo que era bares, todavía gastronomía no, sino bares y solamente lo que es cafetería, con un sistema similar al de Pablo, con 50%, con las ventanas abiertas y con una registración de los datos de las personas que concurren. Y la verdad que apelando básicamente a la responsabilidad. Yo creo que los marplatenses llegamos a este lugar por la responsabilidad que tuvimos, ¿no? Y creo que uno tiene que tener, como decía recién Pablo también, mucha serenidad cuando te aparecen los casos, y sabiendo que lo mismo, cuando aparece un caso de estas características, terminás aislando 50, 60 personas. Claro. Le preguntábamos, Guillermo, recién al intendente Hapkin por las declaraciones del ministro Goyán, cuando dice: si explota el conurbano, explota Rosario, Córdoba. Me imagino que se refiere también a ciudades como Mar del Plata. ¿Cómo está la ocupación de camas en los hospitales de allí en Mar del Plata? Nosotros no tenemos ninguna cama COVID ocupada. Ninguna. O sea, tenemos 3 personas que se contagiaron COVID estando internadas, pero que incluso la evolución de la enfermedad, no ¿Y qué capacidad de terapias intensivas tiene Mar del Plata, por ejemplo? Alrededor de 190 camas. ¿Y Rosario, intendente Hapkin? Nosotros tenemos alrededor de 420 camas críticas, ¿no? Hoy ocupadas. Entre el sector público y privado, ¿no? Hoy ocupadas camas críticas, solo una. Solo una cama crítica, con lo cual Rosario hoy tiene disponibilidad de camas críticas. En el caso de Mar del Plata, sí, perdón, ocupadas por COVID. Ah, ¿no? Ocupadas por COVID. Quiero decirte, Facundo, que obviamente a medida que uno va reabriendo la normalidad, con todo el dato positivo que implica, lamentablemente empezamos a tener de nuevo crecimiento de, entre otras cosas, los accidentes de tránsito. Claro. Entonces tenemos el nivel de ocupación de camas críticas es alto, pero no es por COVID. Obviamente también tenemos cirugías programadas, todo eso se podría reacomodar, por supuesto. Claro. ¿En el caso de Mar del Plata, Guillermo? Bueno, lo mismo. De hecho, yo me operé de la cadera hace 9 días.
yo me hice un reemplazo de cadera sábado pasado, o sea, hace 9 días. Y también hoy te diría que la ocupación de camas no llega al 42, 43%, pero con enfermedades que no tienen COVID ninguna, ¿no? Tienen que ver con las patologías que hay, que incluso hay algunas que muchas veces lo que decimos es la gente como que no va a los centros médicos por las dudas, ¿no? Y terminás por ahí ocupando una cama de terapia porque no van por una tos y termina siendo una neumonía. Claro. A ver, Ezequiel. Para ambos, para Pablo, para Guillermo, Ezequiel Spillman, les quiero consultar cada uno con su gobernador si creen que debería darse una rediscusión sobre el tema de los fondos para los municipios. En el caso de Pablo, con respecto a Perotti, el gobernador santafesino, peronista, y con respecto a Guillermo, con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. ¿Se han encontrado en este contexto de crisis con que le faltaba dinero justamente? Empezamos por Rosario, por el intendente Hapkin, y seguimos por Mar del Plata. Recursos siempre faltan, y la Argentina en general tiene un tema con los municipios, porque los municipios cada vez asumimos más funciones directas, cada vez tenemos menos recursos. Puntualmente, nosotros hoy estamos con una gran dificultad, discutiendo con provincia y también con Nación el tema del financiamiento del transporte, es algo que sé que a Guillermo también lo involucra porque hemos estado en contacto, y bueno, pero particularmente en relación a la pandemia, me animo a decirte que los recursos se han podido estructurar bien, obviamente también a partir de cómo se está dando la evolución sanitaria, si no necesitaríamos sin duda más recursos. Guillermo. A ver, como estoy diciendo a Pablo, plata siempre falta, ¿no? Esa es la realidad. No va a trabajar. Mar del Plata además tiene un problema estructural histórico que empezamos a trabajar, que obviamente la pandemia nos cruzó muy fuerte, la recaudación bajó a menos de la mitad, también la coparticipación provincial bajó, nosotros tuvimos una ayuda importante del gobierno provincial. Creo que hay muchas cuestiones para rediscutir con Mar del Plata en la forma que se dividen los recursos, pero que es una discusión histórica que no tiene que ver con este gobierno provincial y este gobierno municipal. Es una cuestión que los marplatenses estamos pidiendo hace mucho tiempo y obviamente que vamos a seguir insistiendo para que haya entendemos lo que es una redistribución más justa para Claro. A ver, hago un punto acá, un pequeño paréntesis de la situación sanitaria, el COVID. Recién un poco en el pase con Eduardo hablábamos del momento que vive la Argentina. Lo sé a los dos hombres de la política vinculados hace mucho tiempo, con experiencia en la política. ¿Cómo viven este momento de Argentina? Intendente Hapkin y después Montenegro. Pero tenemos la obligación de entender la gravedad de lo que estamos pasando, y acá es fundamental coordinar esfuerzos. Creo que todos quienes estamos al frente de ejecutivos no dejamos de tener nuestra visión, nuestra digamos, obviamente convicciones, pero hoy el marco de trabajo que necesita la Argentina es de serenidad, de acuerdo y hacia adelante para salir de niveles de acuerdo todavía más altos, ¿no? En lo social, en lo económico y por supuesto todavía en lo sanitario. Anóteme en esa mirada, porque yo creo que a veces nos entretenemos mucho con debates muy apasionantes, los resultados nunca son buenos y hoy necesitamos tener buenos resultados. Errarle en esto, tanto en lo sanitario como en la necesidad de la reconstrucción socioeconómica posterior, sería imperdonable y de consecuencias muy graves. Guillermo. A ver, lo que dice Pablo es clarísimo. Nosotros creo que lo que la gente está pidiendo es otra cosa, y vos lo sentís muy bien, Facundo. La gente está pidiendo de nosotros es que estemos a la altura de las circunstancias. Nos tocó vivir una realidad que te toca cada 100 años. Y la verdad que creo que ninguno pensaba o estaba preparado para llevarlo adelante. Ahora, lo que no puede pasar es generar discusiones en los temas en que la gente no le importa. Y la gente, el problema es el coronavirus, es la cuestión económica. En eso tenemos que trabajar todos juntos y no podemos... A ver, yo no solamente hablo con Pablo de cuestiones sanitarias y cómo va su ciudad, sino hablo con otros intendentes del conurbano que son de mi espacio o de otros espacios, hablo con el ministro de Seguridad de la provincia, con Teresa García, con Carlos Bianco, con el gobernador, con el presidente. O sea, me parece que esto... Y también hablo con todos los que trabajan conmigo en mi espacio, ¿no? O sea, claro. Con Horacio, con María Eugenia, pero me parece que nosotros tenemos que tener claro que es el momento histórico que nos toca gobernar, ¿no? Claro. Y tiene que ver con estar todos juntos y empujando. Me parece que si no, la gente no nos lo va a perdonar y tampoco nos lo perdonaríamos nosotros, ¿no? Ahí aprovecho, Guillermo, se generó y ahora Ezequiel Spillman va a contar detalles muy concretos de lo que está pasando hacia adentro del PRO
uno de los partidos que integra, obviamente, la alianza Cambiemos. Se generó un revuelo importante por el comunicado respecto a la muerte de Fabián Gutiérrez. ¿Qué mirada tenés al respecto? Mira, ahí a mí lo que ahí mi pasado me condena, ¿viste? Yo fui fiscal federal 10 años y juez federal 5 años. Yo soy muy respetuoso de las investigaciones judiciales, siempre lo fui. No me gustaba que hablaran de mis investigaciones cuando yo estaba investigando, con lo cual yo soy de la idea de que siempre hay que esperar lo que diga la justicia, ¿no? Y de un lado o de otro, un poco lo que yo vi hace un rato cuando vos hablabas con Eduardo, y me parece que tenemos que ser muy cautos. No es el momento de hacer ningún tipo de lucubración, y sobre todo a mí no me sale, porque yo siempre soy de la idea de que tenemos que esperar lo que diga la justicia, y después, salvo que sean políticas públicas en general, si estás de acuerdo o no con la liberación de presos, si estás de acuerdo o no pero con una causa puntualmente, yo soy muy respetuoso de lo que opinan los jueces, porque a mí no me gustaba que nadie se metiera con lo que yo sí. Y le pregunto por último al intendente Hapkin, ¿cómo vive esta Argentina de la grieta, donde todo se discute con total locura, sin encontrar puentes de diálogo, sin respetar lo que el otro piensa, lo que el otro sostiene como idea? ¿Cómo lo vive, intendente, esto? La grieta nos lleva a un fracaso seguro. Estamos con niveles de crecimiento de Producto Bruto en el país de hace 15 años atrás. Hay que salir de eso. Ojalá como bien decía Guillermo, la coordinación que estamos teniendo. Mi gobernador Perotti es de otro partido. Yo debo hablar 2 veces por día coordinando acciones. Lo mismo lo mismo con otros intendentes como Guillermo, o con el mismo Horacio y con tantos otros, o con Martín Naviera, el intendente de Córdoba. Ojalá todo este proceso que se está dando por la pandemia después lo podamos aplicar a los demás. Encontremos un ciclo político en la Argentina en donde los disensos sean acotados y los acuerdos sean más sólidos. Yo no creo en otra manera de salir adelante, no conozco tampoco ninguna otra experiencia de un país que pueda construir instituciones a los gritos. Y la experiencia argentina más siempre ha sido muy negativa en eso. Así que ojalá se inaugure un nuevo tiempo en ese sentido, y el aprendizaje de estos meses, cuando podamos salir un poco de esta etapa, lo podamos aplicar a lo que viene, que lo que viene sin duda es una recomposición de un país que logre esos niveles de acuerdo. Seguro. Les agradezco a los dos, les doy un 30 segundos para que se saluden, y les agradeciéndole a los dos, ¿no? Bueno, Pablo, muy bien, Facundo. Un abrazo, Guillermo, un gusto muy grande. Siempre ya nos prometimos visitarnos cuando se pueda. Así es, muchas gracias, Facundo, y lo mismo, Pablo. Siempre queríamos hacer muchas cosas de Rosario y Mar del Plata, ahora solamente hablamos de los problemas que tenemos. Pero bueno, si los une el jefe de gabinete de Montenegro, Alejandro Rabinovich, que es amigo de ambos. Yo quiero, si quieren hablar si quieren hablar de una grieta importante, ¿sí? Es dónde se come mejor, si en Rosario o en Mar del Plata. Y ahí abrimos la... No de golpes bajos, Pastor, golpes bajos no. Eso acá, o sea, depende qué, como dijo... Depende qué, mirá que moderados hasta... Mariscos en Mar del Plata y pescado de río en Rosario. Está muy bien. Gracias a los dos, Guillermo y Pablo, gracias por estar esta noche en 4 días. Un placer, Vamos rápidamente a saludar a Ángela Gentile. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Poniéndole una sonrisa esta noche difícil de cierre de un día muy complicado, doctora, con 2.900, no sé, la cifra la tengo por acá, pero 2.970 y pico de casos, ¿no? ¿Y en Argentina? Así es un día complicado, pero si miramos un poco los últimos días, vamos a ver que estamos en una meseta alta. Y esto hay que seguirlo en el tiempo y sobre todo la semana que viene. Va a ser muy importante para que esta curva, a ver si se empieza a estabilizar en esa meseta alta o bien continúa creciendo. Hemos hecho mucho esfuerzo para que realmente no tengamos un crecimiento exponencial, así que todos estamos esperando que se pueda manejar y controlar esto. Y de hecho, tenemos algunos números que ayudan. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el RO ha bajado y está en 1.1, un poco menos de 1.1. Todo lo que se trabajó con el plan Detectar en barrios vulnerables está dando resultados, así que bueno, con mucha expectativa y mirando también con una mirada a la vigilancia epidemiológica, los indicadores, y con la otra otro recurso importante que son las camas de cuidados críticos.
que en el AMBA está aproximadamente en el 60%. Claro. Doctora, ¿y si no baja la cifra? Bueno, tenemos que seguir trabajando fuertemente para que podamos empezar la curva descendente. La curva descendente se va a dar. No vamos a estar siempre con una meseta alta, no, porque llega un momento en que el virus, en su intento de transmitirse, comienza a encontrar barreras. Las barreras nos van poniendo aquellos que ya han tenido la enfermedad y que ya están curados y que tienen anticuerpos. Las barreras los va poniendo el distanciamiento, el cumplimiento de las normas, y todo eso constituye una barrera para la transmisibilidad del virus. Claro. Así que se va a dar la disminución de casos, y esto es así. Se va a dar. Ese es un mensaje, me parece interesante. Doctora, hoy se conocieron datos, usted es pediatra, datos en relación a un nuevo criterio para poder pensar el COVID y los niños, ¿no? ¿Me puede explicar de qué se trata? Porque hasta ahora en casa debe haber muchos padres viendo, y obviamente, si bien sabemos que esto es una enfermedad que no ataca, seriamente a los niños, también pueden contraer el coronavirus. Así es, nosotros sabemos, y de hecho lo estamos viviendo en nuestro país, que la mayor parte de los chicos hacen formas leves o moderadas. Muy pocos van a cuidados críticos, y prácticamente la mayor complicación o letalidad es cuando un chiquito tiene enfermedad de base. Empezamos a recibir reportes de Italia, de España, de Estados Unidos, de una enfermedad símica Kawasaki, que es una enfermedad, digamos, lo que sería inflamatoria multisistémica. ¿Qué quiere decir esto? Es como que se produce un fenómeno inflamatorio, como una catarata de citoquinas, que hace que aparezca esta enfermedad. Es como un fenómeno autoinmune, como una agresión. ¿Cuándo aparece? Generalmente cuando ya está en la etapa en que la enfermedad, en este caso el COVID, ya no está en su máxima expresión clínica, casi no tiene síntomas. Incluso el test diagnóstico, que es PCR, muchas veces es negativo, y ya cuando el chiquito tiene anticuerpos. Esto es muy poco frecuente, ha habido muy poquitos casos en Argentina, 1 o 2, incluso algunos estamos cerrando esto, pero es importante introducirlo como criterio de caso sospechoso para posicionarlo y que todos estemos atentos, sobre todo cuando se reciben en los hospitales pediátricos los chicos que tienen una enfermedad un poco más importante que la habitual que tiene la mayor parte de los chicos. Claro. Doctora, ¿y cuáles son esas síntomas? Porque ahora el criterio cambia y el Ministerio de Salud dice que un niño tiene que combinar síntomas, pero sí o sí, para que por lo menos hagamos la consulta, tiene que tener durante 3 días seguidos fiebre. No, lo que quiere decir es que depende el tipo de síntoma. Si, por ejemplo, yo tengo fiebre o tos o dolor de garganta, no, y nosotros inmediatamente lo consideramos criterio de caso sospechoso con 2 síntomas y lo vamos a hisopar y vamos a ver qué pasa con su PCR, y con eso tenemos el diagnóstico. Pero a veces pasa que aparece un solo síntoma, entonces uno espera 2 o 3 días para hacer la PCR, porque si no esto realmente puede dar negativo. Este criterio a veces cambia cuando uno va a barrios vulnerables, donde a veces con un solo síntoma está tratando de detectar, poder chequear y buscar contactos. Recuerden que siempre uno testea frente a una definición de caso sospechoso. Claro. Cuando aparece cuadros de, por ejemplo, ¿se acuerdan anosmia? Es decir, yo pierdo el gusto, el olfato. En general ahí sí se prefiere esperar 3 días antes de hacer PCR, porque muchas veces, si se hace muy precoz, va a dar negativa. Claro. Doctora, ¿hacen erupciones los niños? En algunos casos sí, y de hecho, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos todo digamos, el resurgimiento, y ya cuando se constituyó la pandemia en sí en marzo, nosotros teníamos el brote de dengue, si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Y dengue puede aparecer esta erupción, un rash característico, y algunos casos de COVID también. Entonces, uno en ese momento, con chicos que tienen muy pocos síntomas, a veces tenía que hacer ese diagnóstico diferencial. Ahora dengue no tenemos, obviamente las temperaturas han cambiado, quedó atrás en abril, mayo, estamos en otra situación,
tampoco tenemos virus respiratorios, claro, que es lo que siempre tenemos, y lo que tenemos instalado es COVID en pediatría y COVID en adultos. No está circulando ningún tipo de virus respiratorios prácticamente, ni sincicial, ni influenza, ni nada. Así que, en general, uno siempre está pensando en los síntomas frecuentes y menos frecuentes de COVID. Claro. Y uno menos frecuentes es este. Bien. Doctora, muchísimas gracias por atendernos esta noche aquí en 4 días. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Les puedo dar una buena noticia? Sí, por supuesto, claro. Bueno, hoy oficialmente se cerró el brote de sarampión, que es muy importante. Ustedes se acuerdan que habíamos comenzado el año pasado, en septiembre, un brote muy importante con 179 casos hasta hace poco. Y el último caso, los últimos casos se dieron en marzo. Sí. Desde el último caso hasta ahora han pasado más de 12 semanas. Uno siempre calcula que tiene que haber 3 periodos máximos. Y cuando eso sucede y no aparece ningún nuevo caso, podemos decir absolutamente que el brote se cerró. Claro. Y esto ya se comunicó oficialmente. Muy buena noticia. Esa es buena noticia, un desafío vacunar ahora en pandemia y pospandemia. Pero hoy es una buena noticia. Doctora, gracias. Mire, gracias, doctora. Le cuento a la gente que cada día leo en las redes sociales, ¿sí?, la buena información que a veces hay en las redes sociales, a un físico, ¿sí?, que es exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que es a su vez especialista en análisis de información, que es Jorge Aliaga, y quería tener la cara de Jorge Aliaga, porque si no uno lo lee a través de las redes sociales, todos los días informa con un hilo de tweets, mucha información valiosa. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Bien, gracias, Jorge. ¿Qué estás viendo? Y bueno, vemos una situación que yo estaba escuchando recién a la doctora Gentili, que obviamente es una experta médica. Del lado de los números, lo que vemos es que hay una situación en Argentina disímil. Por un lado teníamos el interior del país con muy pocos casos y el Gran Resistencia y el AMBA, que crecían exponencialmente desde, yo te diría, el AMBA en particular, desde que se volvió a normalizar, porque nosotros hablamos de que estamos en cuarentena hace 3 meses, pero la realidad es que si vos miras los mapas de movimiento de que publican Google o Apple, el movimiento de las personas ha ido aumentando desde el 1 de abril, todas las semanas a semanas hemos tenido más movilidad. Y eso lo que ha ido generando, por una razón lógica, lamentablemente recién la doctora contaba que se paró el foco de sarampión. El sarampión tiene una vacuna, así que no tendríamos por qué haber tenido casos de sarampión si la gente se hubiera vacunado correctamente. En el caso del coronavirus no tenemos vacuna, la única forma de bajar la probabilidad de contagio es que las personas se separen. Entonces, como en el AMBA no estábamos suficientemente alejados para el movimiento que había de exceptuados, empezó a haber cada vez más contagios y claro, el problema del crecimiento exponencial, que a veces no se entiende, a veces se asocia la palabra exponencial con rápido. Y exponencial es un tipo de crecimiento rápido muy particular que lo que pasa es que multiplica un 100%, es decir, duplica los casos cada cierta cantidad de tiempo. Claro. Nosotros, al principio de la epidemia, antes que tomáramos medidas, duplicábamos cada 3-4 días. Al tomar medidas bajamos esa velocidad, pero venimos duplicando en promedio cada 15 días. Jorge, y para adelante, ¿qué ves si estos datos se sostienen? Bueno, a ver, varios de nosotros salió muy renombrado Rodrigo Quiroga, que fue el que se animó a decirlo primero el 25 de mayo, pero todos decíamos que si uno sigue en crecimiento exponencial, ningún recurso te alcanza. Es decir, no te alcanzan las camas de hospital, no te alcanzan los médicos, no te alcanzan los enfermeros, no te alcanza la capacidad de testeo. Fíjate que en estas últimas semanas viene pasando que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia tienen un grado de positividad en los testeos del 40%. Eso quiere decir que están testeando poco y no pueden testear más porque ya están prácticamente saturados. Entonces, si vos querés recorrerle a la exponencial a fuerza de recursos, siempre vas a perder porque nunca podés duplicarlos. Si en algún momento se te acaban. Entonces lo que tenés que hacer es lograr salir de ese crecimiento. Y obviamente aprovechar esa salida para tener una estrategia distinta. La oportunidad de salir ha sido esta cuarentena nueva más estricta,
que la idea es que baje la cantidad de casos. Esperemos que... Una idea, nosotros teníamos una positividad del 10%, eso fue el 10 de mayo, teníamos 300 casos por día. Y ahora tenemos 3.000. Claro. Entonces, nosotros deberíamos bajar sustancialmente la cantidad de casos para poder hacerlos manejables. Y una vez que lo hagamos manejables, lo que tenemos que hacer es pasar a una estrategia que no dependa tanto de estar seguros de quién tiene coronavirus, que es hacer el testeo de PCR, sino, ¿cuál es el problema de esta enfermedad? El problema de la enfermedad es que las personas contagian antes de tener síntomas. Claro. Entonces, si nosotros esperamos... Y eso, Jorge, es lo más peligroso, ¿no? Está claro. Jorge... Exactamente. Si nosotros esperamos a tener la confirmación, la persona a lo mejor se estuvo contagiando 3-4 días. Claro, y ahí nosotros tenemos que parar eso. Claro. Jorge, te queremos agradecer. Sí, le mandamos un mensaje al señor Twitter por más Jorge Aliagas y menos trolls. ¿Sí? Gracias, a ver si Twitter sirve para algo. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias a usted. Spielman. Dígame. Spielman, te dejaron afuera una información valiosísima. La podemos traer mañana. ¿No podemos tener nos un despedimos de la mesa del PRO? Hay una nueva mesa del PRO, una nueva conformación, luego de peleas y discusiones internas que comenzaron el sábado con el comunicador Fran Gutiérrez. Mañana te lo voy a contar. Sí, mañana vas a tener una foto del presidente Alberto Fernández con dos intendentes del PRO, Néstor Grindetti y Jorge Macri, dos de los dos dialoguistas, te podría decir, que nadie más lo lleva, Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, que es amigo de ambos, lo llevan a ver al presidente. Mañana reaparece en escena Mauricio Macri. Mañana con Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor Mario Vargas Llosa, le va a realizar una entrevista. Atenti porque va a ser muy duro con la política internacional del gobierno. No quiere cerrar. No puedo cerrar, Babi, ¿no? Señores, nos vamos mañana a las 10 de la noche. Pero Babi, tengo que cerrar. Placa de recuperados en la Argentina, que es una información que nos gusta dar. Se rompió la barrera de los 30.095. Mañana a las 10 de la noche, como cada día, con trolls, sin trolls. Nos vemos acá en A24. Chau.